La semana pasada cerramos con un versículo espectacular. ¿Quién se acuerda? Estamos estudiando el libro de Marcos, ¿sí? Estábamos en el capítulo 8 y la semana pasada cerramos con unos versículos muy buenos. ¿Quién se acuerda? ¿Qué versículo era? Yo soy el que tiene problema en micrófono, ustedes no pueden hablar sin problema. ¿Se acuerdan? Ok, Marcos capítulo 8, versículo 29. Cerramos con ese versículo. Cerramos con uno de los versículos que tiene una declaración poderosísima. Si pudiéramos ejemplificar o tratar de alguna manera de dimensionar o de alguna manera entender esta declaración, sería como meter un gol, ya que hablamos hoy de fútbol, ¿sí? Sería como meter un gol en el minuto 78. Ya estaba hablando de... Sería como meter un gol. Un gol que te da la victoria. Fíjate lo que dice el versículo 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que sois? El Señor Jesucristo hablando, Marcos capítulo 8, versículo 29, y haciendo una pregunta trascendental, fundamental. Muchachos, ustedes, los discípulos, ¿quién dice que soy? Y entonces ahí contesta. ¿Quién contesta? Sí, Pedro siempre ahí impulsivo, agarra, toma la palabra y dice, le dijo, tú eres el... ¿Qué dice? Tú eres el Cristo. Cerramos en la predicación del domingo pasado, sí, confrontados con la palabra de Dios, pero con un versículo poderosísimo. Pedro declarando públicamente y entendiendo que Jesús, ¿se acuerdan lo que dicen los versículos anteriores? Jesús le pregunta, muchacho, ¿qué dice la gente que soy? Y él dice, unos dicen que sos un profeta, otros que dicen que sos Elías. ¿Y ustedes qué dicen? El Cristo. Cerramos el pasaje, la porción anterior, con este versículo espectacular. Pedro diciendo, Jesús, reconocemos que vos sos el Cristo, el Mesías. Los que creían que Jesús era un profeta, para que podamos dimensionar y entender esto. Y estaban cerca. Sí, Jesús es profeta. Estaban ahí, cerquita. Pero no habían entendido. Los que decían que Jesús era Elías. Pero Elías hizo milagros, entonces capaz que estaba un poquito más cerca que el resto. Pero no habían llegado. No habían entendido. El que entendió. Los que entendieron. En este momento son Pedro y los discípulos. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Ya está. Ya está. Tranquilamente podríamos haber dado vuelta a la página y decir, bueno, listo, ya está. Ya entendieron el mensaje, ya entendieron quién es Cristo, ya entendieron absolutamente todo, ya creen en Él, ya son salvos, se van al cielo, ya pueden liderar, ya pueden hacer, porque reconocieron que Cristo es el Mesías. Ahí ya está. Listo. Sin embargo, aparece la porción de hoy. Ay, mamá querida. Aparece la porción de hoy. Y vamos a leerla. Pero voy a pedir por favor que se pongan de pie. Vamos a leer la porción que nos corresponde para el día de hoy. Y vamos a ir tratando de alguna manera de entender cómo de una situación tan eufórica, para que entiendan, Pedro había comprendido, y los discípulos habían comprendido quién era Cristo. Estaban ahí festejando el gol. Siguiente versículo es otro el panorama. Versículo 29 es el que acabamos de leer. Versículo 30. Él les mandó, ¿sí?, que no dijesen esto de él a ninguno. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Verá. Arrancamos esta porción entendiendo o escuchando que el que está hablando acá es Jesús. Y está contando algo que ya había mencionado en alguna otra oportunidad, pero ahora lo menciona como una enseñanza. Fíjate que dice,
Y comenzó a enseñarles que le era necesario, una palabrita clave, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser, ¿qué dice ahí? Muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, por favor presten la atención también a esto, llama a la gente y a los discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Versículo 1 del capítulo 9. También les dijo: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, porque si estamos en este lugar, es porque nos amas, así como somos. Es porque deseas, Señor, hablar a nuestra vida. Es porque deseas mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Porque mientras más nos damos cuenta de lo que somos, más necesitamos de ti. Así que te pedimos, Señor, que esta mañana hables a nuestro corazón. Nos muestre qué hay en nuestro corazón. Y que despiertes en nosotros esta necesidad de ti de la cruz. Llévanos al Evangelio, Señor. Predícanos el Evangelio. Haznos comprender, Señor, nuestra necesidad de la cruz. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Me encanta el pasaje. Es muy fuerte y hay que analizarlo. Hay que tratar de a poquito de ir buscándole, tratar de entenderlo, ¿sí? Y de buscarle esto que Jesús quiere revelar de nosotros y de nuestro corazón. Vuelvo a repetir. Venía Pedro y sus discípulos festejando que habían reconocido, que habían manifestado que Cristo o que Jesús era el Cristo. Un momento eufórico. Si hay un momento espiritual en la vida, este es el momento, más allá de los milagros. Este es el momento. No estaban cerquita. No creían que era uno de los profetas o que era Elías. Creían que Jesús era el Cristo. Punto. Esa revelación no viene de carne ni sangre, es directamente del Padre. Espectacular. El clímax de la espiritualidad. Un versículo después o 2 versículos después, el mismo que había dicho: ¿tú eres el Cristo? ¿Qué le dice? Empezó a reconvenirle. Y no solo eso, sino que también lo que Pedro dijo hizo que Jesús reaccionara y le dijera: apártate de mí. Espera, estamos todos locos. Jesús tranquilamente podría haber dicho: ya está, lo logré. Mis discípulos entendieron quién soy yo, listo, ya está. No hace falta más nada.
2 versículos después, la misma persona que había manifestado que Jesús era el Cristo, revela que no está. ¿Qué falta más? Que hay cosas dentro del corazón que hay que trabajarla. Que está bien. Tuvieron el discernimiento para reconocer a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Pero espera. Hay más cosas para trabajar en el corazón. No terminó ahí la cosa. No es que Jesús dijo, bueno, ya está, los muchachos entendieron, listo, pasemos a otra cosa. 3 versículos después Jesús estaba reprendiendo a la misma persona y diciéndole, uy, papá, acá algo está pasando. Pedro deja en evidencia algo que nos pasa a todos. Mira, tenemos que entender que el Evangelio es disruptivo. Es decir, el Evangelio viene a romper. Por favor, seguime con esto porque esto es importantísimo. El Evangelio no viene a mejorarte. No es que viene así a agarrar y a armarte un poquitito y te pinta la cara. Listo, ya está, cristiano. El Evangelio viene con todo y rompe. Rompe. Tiene que romper. Perdón, créeme que esta semana fue muy difícil para mí, por un montón de cosas. Pero ninguna de las dificultades que pasamos esta semana se comparan a esta realidad. El Evangelio rompe. ¿Y qué quiere romper? ¿Qué necesita romper en nuestra vida? Probablemente, cuando recibiste el mensaje del Evangelio, cuando te predicaron, ¿qué te dijeron? ¿Cuál es el versículo que casi siempre usamos? Cree en el Señor Jesucristo y ya está. Entonces, ¿crees o no crees? ¿Crees? Ya está. Listo. No, pará. Sí, está bien. Salvación, creer, buenísimo. Pero empieza el proceso de santificación. Y acá hay una evidencia, en estos versículos, hay una evidencia clara de lo que Cristo necesita continuar haciendo en nuestra vida. Mirá, vamos a meternos un ratito en los zapatos de Pedro, ¿sí? Para poder entender la actitud que tuvo él. Jesús, versículo 31, dice que comenzó a enseñarles así, abiertamente, ya está. Empezó a decirles, muchachos, mirá, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, que sea desechado, rechazado y encima que sea muerto. ¿Me seguís hasta acá? Está claro. Para nosotros que estamos mirando el Evangelio, la obra de Cristo, desde atrás, o sea, desde adelante para atrás, es facilísimo. Pero vos tenés que meterte en los zapatos de Pedro y de los discípulos. Hoy a la mañana estábamos viendo un poquitito eso. La visión, la idea que tenían del Mesías no era un Mesías sufriente, un Mesías muerto. Era un Mesías reinante, un Mesías que venía para poder en victoria gobernar. Era un Mesías que venía a liberar de la opresión de los enemigos. Era un Mesías que venía a establecer un reino físico. Hoy a la mañana en el discipulado, y abro un paréntesis, si no estás viniendo al discipulado, te estás perdiendo el caracú de lo que estamos desarrollando acá. Así que vení al discipulado, 9:30, te esperamos. Bueno, hoy a la mañana hablábamos de que en la visión de Jacobo y Juan estaba el sentarse a la derecha y a la izquierda. ¿Por qué? Porque los discípulos esperaban un rey, un Mesías, que se siente en el trono de David y que empieza a gobernar. Y ellos ya se visualizaban sentaditos al lado, derecha e izquierda. Imagínate, Cristo reinando y los dos sentados ahí. Oscar decía, el vicepresidente y el, ¿cómo es? Vicepresidente segundo. Ellos creían, junto con Pedro, los discípulos, habían armado un ideal del Mesías. Y el Mesías tenía que venir y gobernar en victoria, con autoridad, que ya habían visto la autoridad que tenía sobre todas las cosas, lo vimos durante todos los estudios, y él tenía que venir y gobernar
y liberarlos. Esa era su creencia sobre cómo tenía que ser el Mesías. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, Pedro toda la vida creyendo que el Mesías iba a venir, iba a gobernar, se iba a sentar en el trono de David, iba a destruir a los opresores, iban a vivir en libertad, iban a vivir en paz, en armonía, y de repente viene Cristo y les dice: muchachos, es necesario que yo sufra. Es necesario que sea rechazado. Y es más, es necesario morir. En la cosmovisión de Pedro, esto no era posible. Su Mesías, el Mesías que Pedro estaba esperando, era el Mesías que venía a gobernar, no el Mesías que venía a sufrir. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende el tema? ¿Se entiende por qué el conflicto? El conflicto no sale porque en ese momento Satanás entró en el corazón de Pedro para llenarle. No. Pedro tenía una visión del Mesías reinando. Y acaba de escuchar que el Mesías, que hace 2 versículos atrás lo había reconocido como el Cristo, vino a sufrir. ¿Te das cuenta del conflicto que está pasando acá? Acá hay un quiebre emocional enorme para los discípulos. Nosotros podríamos pasar esto así rapidito, pero esto es un quiebre emocional enorme. Todo lo que ellos estaban esperando sobre el Mesías y el reino cambia. Porque el Señor Jesucristo dice: es necesario que yo sufra, sea rechazado y muera. Jesús viene a redefinir el éxito de su ministerio. Mientras Pedro esperaba que el Cristo tenga poder político, una victoria visible, y que eso a Pedro le diera comodidad y seguridad, Cristo viene y redefine su misión. Muchachos, vine a sufrir. Voy a ser rechazado y voy a morir. A ver, es fácil cuestionarlo a Pedro, ¿no? Estando desde acá, ¿no? Pero si viene una persona, un familiar, tu cónyuge, tu hijo, y dice: voy a ir a la selva. Voy a ir a la selva. Voy a predicarle a los nativos y, bueno, yo no sé qué es lo que va a pasar en la selva. Sé que la tribu a la que voy a ir, ahí se comen a los misioneros. Pero yo voy a ir igual. ¿Qué le decís? Tu hijo, tu hija, te está diciendo: me voy a ir a la selva a predicarle a esa tribu de caníbales. ¿Qué haces? ¿Qué le decís? Mirá, si fueses mi mamá, no, porque esto está grabado, no puedo mencionar a mi mamá, ¿no? Pero te puedo asegurar de que no tendrías permiso. Si alguno de mis 3 hijos me dice eso, uy, mamá querida, lucharía muchísimo porque yo no quiero que le pase algo malo. La actitud de Pedro no es una actitud de un hombre endemoniado que vino a sembrarle ideas a Jesús raras, no. La actitud de Pedro es de un hombre que está preocupado por el Mesías, pero detrás de eso hay intereses. Pedro tenía un deseo de control. En su cosmovisión, Pedro ya había visualizado cómo iba a actuar el Mesías. Y su deseo de control había armado el caminito del Mesías y él ya se había visualizado junto con los otros discípulos reinando junto con Jesús, reino terrenal. Pedro deja en evidencia algo que todos nosotros pasamos, que es el deseo de control. Nosotros queremos tener las cosas controladas. Nosotros queremos que las cosas sucedan como nosotros creemos que tiene que suceder. Escuchá esto. Cuando Jesús escucha a Pedro diciéndole o reconviniéndole, diciéndole: Jesús, no,
No hace falta. ¿Para qué vas a ir ahí si vas a sufrir? Si te van a rechazar. Si encima te van a matar. No, no vayas allá. No, ¿por qué? ¿Sabes lo que escuchó el Señor Jesucristo? ¿Sabes lo que pudo reconocer en las palabras de Pedro? La voz de Satanás. Fíjense, Mateo capítulo 4, versículo 7. Mateo 4, 7. Versículo 8. Dice, otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Claro, palabras distintas, misma intención. No sé si te das cuenta. Palabras distintas, misma intención. Jesús reconoció en el mensaje, en las palabras de Pedro, la voz, la filosofía de Satanás. ¿Cuál es la filosofía de Satanás que le estaba ofreciendo? ¿Cuál era parte de la tentación de Satanás que le ofrecía a Jesús? No es necesario que sufras, yo te puedo dar autoridad si me adoras. El sufrimiento no es necesario. No hace falta que sufras. ¿Te das cuenta cómo está relacionado? Las palabras que nacen de un corazón preocupado de Pedro están directamente relacionadas con la filosofía de Satanás, con la tentación a no pasar por el sufrimiento. ¿Entienden la relación ahí o no? Alguien que haga sí o no y ahí seguimos, si no estamos... Ok, buenísimo. Sí, bien. Mirá, acá es donde está la parte complicada y acá es donde sacude un poquitito nuestro corazón. El mensaje del Evangelio es disruptivo. Viene a romper con nuestro deseo de control. En nuestro deseo de control que todos nosotros tenemos, como deseamos controlar las cosas a nuestra manera, nosotros, en nuestra visión de vida cristiana, no visualizamos ni frustración, ni dolor, ni problemas. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. En nuestra visión, como en nuestra vida cristiana, con este deseo de control, nosotros no visualizamos, no queremos, no creemos que sea necesaria que en la vida cristiana haya sufrimiento, dolor o rechazo. ¿Se entiende? Vamos a cambiar la forma en que lo planteo, pero voy a decir lo mismo. ¿Estás pasando por alguna situación difícil y complicada? ¿Estás pasando por alguna situación difícil o complicada? Voy a sumarle una pregunta. Mantén esa situación difícil y esa situación complicada. Por favor, ese sufrimiento que estás pasando. Si tuvieses la oportunidad de eliminarlo, ¿lo eliminarías? ¿Por qué? Nadie quiere pasar por sufrimiento. Nadie quiere pasar por dolor. Nadie quiere pasar por una situación incómoda. Si fuese por nosotros, nosotros eliminaríamos eso porque para nosotros no creemos que hace falta el sufrimiento. No vemos la necesidad del sufrimiento. No hace falta sufrir. ¿Para qué sufrir? Esa filosofía no pertenece a Cristo. Ese estilo de vida del cristianismo que no sufre es una mentira que no es parte del Evangelio. El Señor después lo va a explicar bien y va a profundizar en esto. Pero si en algún momento escuchás decir, una invitación, sí, no quería decirlo así, pero está bien, gracias. Pare de sufrir. Cristo sana, soluciona y no sé qué, no sé cuánto. Mamá querida, perdón, pero así con claridad, eso no pertenece al Evangelio.
El Señor Jesucristo lo dice, lo empezás a enseñar. Es necesario, es necesario. Esta situación simplemente revela nuestro deseo de control. Todos tenemos este deseo de control. Todos queremos controlar nuestra vida de tal forma que podamos evitar el conflicto de las situaciones complicadas. Lo traslado a la vida práctica. Cuando nació mi hija Dara, la más grandecita, nosotros compramos todas las pavadas de seguridad vieja y por haber por el mercado. Ese taponcito para los enchufes, hay unos cositos de almohada así para poner en los rincones para que no se golpee la cabeza con el... poníamos reja por todos lados, bloqueábamos la cocina para que no entre por el agua caliente, todas las pavadas había y por haber porque pretendíamos generar un ambiente seguro. Es la nena que más se golpeó en la vida. No pudimos evitar ninguno de los accidentes. Samu, que es el tercero, ¿viste que el tercero se cría solo? Ningún método de seguridad. Tenemos escalera, hay un balcón, se puede... Nada, está vivo. Viste que nosotros como padres, como seres humanos, necesitamos controlar todas las cosas. Procuramos, hay un deseo, una necesidad, un deseo de tener el control de todo lo que sucede en nuestra vida. Pedro lo que está haciendo acá es simplemente revelando lo que hay en el corazón de todos. Si se puede evitar el sufrimiento, vamos a evitarlo. ¿Para qué? Lo que no entendemos es que esa filosofía es el mensaje que está directamente relacionado a Satanás. Porque la cruz está en el Evangelio. ¿Se entiende? Porque la cruz es parte fundamental del Evangelio. Claro, cuando pensamos en que la cruz es parte fundamental del Evangelio, nosotros decimos así, Cristo, sí, pero espera, porque unos versículos más adelante va a usar la cruz, pero ya a nivel personal. ¿Entendés esto? No podemos controlar absolutamente nada. Aunque haya el deseo en nuestro corazón de controlar algo, nosotros no podemos controlar nada. Y querer controlar las cosas para evitar el sufrimiento es seguir una filosofía que no pertenece al Evangelio. El sufrimiento es necesario en la vida del creyente. Lo veíamos en los discipulados grupales, ¿sí? Vengan, por favor, vengan. Ahí profundizamos más en el tema. Las personas difíciles, esa que tenés al lado, el hermanito pesadito que tenés al lado, es necesario. Y es fundamental para que vos puedas crecer. Así como está. El Señor necesita usarlo, quiere usarlo y va a usarlo. Y aunque vos quieras que no venga más a la iglesia, el Señor lo ama al igual que vos y lo usa al igual que vos. El Evangelio viene entonces a destruir nuestro deseo de control. Pero no solamente eso. Fíjate. Versículos 34 y 35. Marcos 8, 34 y 35. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos. Me encanta esto. Acordate que recién estaba hablando con Pedro. Pedro lo llamó aparte, le dice, Señor, ¿sabes qué? Sufrimiento, rechazo, no es parte. Me parece que no, vamos por otro lado. Jesús lo reprende a Pedro, pero directamente va y llama a los discípulos y llama a la multitud. ¿Está bien? Este mensaje ya es para todos. Entramos nosotros también ahí, ¿sí? Para todos. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. A ver, cuando Jesús escucha que la persona que hace 3 versículos atrás lo había reconocido como el Cristo, pero que ahora está tratando de adecuar al Mesías con los planes que Pedro tenía, es el deseo de control.
Jesús podría haber dicho, estos tipos no entienden nada, vamos a recalcular. A ver, vengan, muchachos, vengan, vamos a explicar una cosita porque no. Jesús lo que hizo no fue diluir el mensaje del Evangelio para que la gente pueda entender. Te lo voy a explicar así. En la Facultad de Medicina en Argentina, había mucha gente que en el examen de ingreso reprobaba. En la nota máxima era 10 y vos necesitabas un 5 para aprobar. O sea, la mitad. ¿Está bien? Pero reprobaban y eran muy pocos los chicos que ingresaban a estudiar medicina. Entonces, ¿qué hizo la Universidad de Medicina de Buenos Aires? ¿Qué hizo? En vez de romperse la cabeza para ver cómo levantar el nivel de estudio de los chicos, bajó la nota. 3,5 y ya estás aprobado. Dale, entrá nomás. Porque no tenemos gente, ¿viste? Te pregunto, cuando vas al doctor, ¿qué tipo de doctor querés que te atienda? ¿El que aprobó con 5 o más o el que con 3,5 ya está, ya pasó? Jesús llega, agarra a la multitud y dice, mamá querida, Pedro, el que me había reconocido como Cristo, ahora está tratando de modificar los planes, ajustar al Mesías en base a su plan. Entonces la multitud esta, que todavía cree que soy un profeta, o que todavía cree que soy Elías, ay mamá, ¿qué hago con esto? Y bueno, bajo la nota. Gente, el que levante la mano salvo y ya está. En vez de bajar la nota, en vez de diluir un poquitito el mensaje del Evangelio, Jesús entra tajante. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, mamá querida, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Visualmente, ¿sabes lo que está haciendo Jesús? Marcando la línea. El que quiere seguirme, el que quiere ser mi discípulo, acá está la línea. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dice ahí? Ahí lo dice. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. En vez de bajar el nivel para que las personas puedan acceder al cristianismo o a esta vida de discipulado, Jesús marca una línea ahí fuertísima y dice, muchachos, entiendan esto. Esto es el verdadero discipulado. ¿Sabes qué hace? El Evangelio no solamente viene a romper con el deseo de control, sino que también el Evangelio viene a romper con mi discipulado cómodo. No existe el discipulado cómodo. No existe la vida siguiendo a Cristo sin negarnos a nosotros mismos y sin tomar la cruz. ¿Se entiende? En el punto anterior, Pedro dejaba en evidencia que tenía el deseo de control, porque él no quería sufrir. Él quería los beneficios del reino, pero creía que no era necesario sufrir. Nosotros hacemos lo mismo. Queremos los beneficios de Dios, pero no nos parece necesario sufrir por Dios. Jesús rompe ahora no solamente con nuestro deseo de control, sino también con nuestro discipulado cómodo. Pará, ¿querés seguir a Jesús? ¿Qué tenés que hacer? Negarte a vos mismo, tomar su cruz y seguirlo. El mensaje viene a romper con este concepto cómodo que tenemos del discipulado, del seguir a Jesús. Yo puedo ser cristiano, venir el domingo, escuchar, sábado quizás de vez en cuando, me voy a mi casa y ya está, suficiente. No existe para el Señor Jesús un discipulado sin negarse a nosotros mismos, sin tomar la cruz.
Me encanta el ejemplo que da. Nosotros estamos mirándolo desde atrás, desde adelante hacia atrás. Pero los discípulos están mirando hacia el frente. Todavía la cruz no está presente en sus vidas. Jesús les está enseñando que es necesario morir. Antes de que ellos vieran la cruz y a Jesús llevando la cruz, la exhortación es, gente, ¿quieren seguirme? Niéguense a sí mismos y tomen su cruz. El mensaje del Evangelio es totalmente disruptivo porque rompe totalmente con lo que ellos pensaban y utiliza una imagen tan violenta que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Cuando Él dice, tome su cruz, en el momento histórico en el que Él le está diciendo, las personas que llevaban la cruz, ¿quiénes eran? Los condenados a muerte, los que ya no tenían ni voz ni voto, los que habían sido humillados y iban directamente a morir. Eran los encargados de llevar su propia cruz hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Habían perdido estatus, habían perdido autoridad, habían perdido identidad, habían perdido absolutamente todo. En ese momento ya no se podían defender, habían perdido la voz y estaban condenados a muerte. Y el Señor Jesucristo dice, lleva la cruz. ¿Querés ser mi discípulo? Perfecto, tenés que llevar la cruz. ¿Me entendés que no es un mensaje filosófico ni poético? ¿Cuándo creemos nosotros que estamos llevando la cruz? No sé cómo... estoy en deuda con eso, perdón. En Argentina, cuando vos vas manejando y hay un tránsito pesado, dices, oh, esta es mi cruz. Cuando tenés una situación complicada con los hijos, uy, estos son mi cruz. Estoy llevando mi cruz. Cuando tenés una situación, no sé, con la patrona, este es mi cruz. No. Llevar tu cruz es entender que ya no hay voz, no hay derecho. Es rendirme a uno mismo, es negarme a uno mismo. Tomar nuestra cruz no es simplemente venir el domingo a la mañana, que cuesta un poquitito levantarse, y ya está, ¡qué sacrificio! Vine el domingo a la mañana a la iglesia a escuchar cosas. Tomar su cruz está directamente relacionado con el negarnos a nosotros mismos, con el renunciar a nuestro derecho, renunciar a nuestras exigencias, renunciar a nuestra comodidad. ¿Ves que el Evangelio es disruptivo? Viene a romper. Viene a romper. Viene a romper con nuestro deseo de control, viene a romper con nuestro discipulado cómodo, nuestra vida de discipulado cómoda. Viene a demostrarnos que no existe, que no es real un cristianismo sin cruz. Un cristianismo sin negarse a uno mismo. Claro, cuando encontramos este concepto de negarnos a nosotros mismos, se generan un montón de situaciones. Te voy a preguntar, por favor, contéstalo vos ahí en tu mente y en tu corazón. Por favor. Negarte a vos mismo. Es decir, no tenés voz ni voto. No tenés ningún derecho. Ya está. Rendido totalmente a Cristo. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente? ¿Qué sentís cuando escuchás que Dios te está pidiendo que tengo que renunciar, negarme a mí mismo? ¿No te sentís incómodo? Vivimos en un mundo donde está todo el tiempo alimentando nuestra autonomía, nuestra salvación, nuestra independencia. Vos podés, la fuerza está en vos, libre soy. Ah, no, ese era de Frozen, perdón.
El mensaje es el mismo. Vivimos en una sociedad donde constantemente nos está alimentando esta autonomía o autosalvación, esta comodidad, este derecho. Yo tengo derecho a, yo tengo derecho a. Ah, no, él me ofendió, me tiene que pedir perdón. Ah, no, acá las cosas se tienen que acomodar a lo que yo quiero y yo necesito. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Toma tu cruz. Negate. Renuncia a tu derecho. No existe un discipulado cómodo. No existe un cristianismo sin cruz. El Evangelio choca contra el narcisismo moderno en el que estamos sumergidos. Claro, vimos en el discipulado, ¿viste? Perdón, pero vuelvo a insistir con el tema, ¿no? En el discipulado lo vimos. Voy a pasarlo por arriba, te lo perdiste. En el discipulado vimos que frente a una verdad nosotros tenemos dos actitudes. O somos resolutivos, ¿sí? O nos resignamos. Claro, escuchás el mensaje. Morí a vos mismo, tomá tu cruz y seguilo. Resolutivamente actuamos cuando decimos, bueno, eso significa que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, si hago todo esto, entonces está todo bien. Nos resignamos cuando decimos, no, estás loco, ¿cómo voy a renunciar a mi derecho? Esto no se puede. Es utópico. En el mundo donde vivimos, renunciar a nuestro derecho no se puede. Ayer estábamos hablando con un muchacho y nos estaba contando un testimonio hermoso. Pasó una situación complicadísima. No voy a dar detalles porque no le pedí permiso para hablar de esto, pero me encantó que haya nacido de él y contarnos esto porque a mí me hizo bien. Pasó por una situación complicadísima, injustamente, y no reaccionó. Podría haber explotado y haber exigido su derecho, porque tenía todo el derecho, pero no lo hizo. ¿Y sabes por qué? No porque hizo su listita de cosas espirituales para poder estar... No, ¿sabes por qué? Simplemente, y él lo reconoció, lo dijo abiertamente, porque estoy bien con el Señor. Porque estoy bien con el Señor. Porque entiendo lo que significa llevar mi cruz. Renunciar a mi derecho. Porque esto es necesario. Difícil, duro, durísimo. Pero no lo esquivó. Entendió que era de Dios. El Evangelio rompe con mi deseo de control. El Evangelio rompe con el discipulado cómodo. El Evangelio también rompe con mi desesperación por calificar. Escuchá esto. Versículo 36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús empieza a cerrar este discurso con un principio fundamental y clave para todo esto. Ahora vamos a cerrar y probablemente cuando cerremos tenga más sentido todo lo que estamos diciendo. Perdón. Jesús termina con esta verdad. El que quiere salvar su alma, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Termina planteando esta situación y cerrando este concepto con una pregunta. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Claro, cuando nosotros leemos este versículo en muchas oportunidades, yo lo he usado, para automáticamente encerrar ahí al tipo ambicioso que está tratando de ganar el mundo y se olvida de Dios. El rico, el que corre detrás de cosas y renuncia a Dios. Para mí siempre fue muy fácil decir, este es para este grupo, no es para mí.
Este le pertenece a este grupo de personas que está perdiendo su vida tratando de ganar ahí su alma de diferentes maneras y no está yendo a la cruz. Sin embargo, ¿cuántas veces me encuentro tratando de ganar el favor de Dios haciendo cosas? ¿Cuántas veces trato de generar mi propia justicia y salvarme por mi justicia? Fíjate esta pregunta. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Es fuertísima esta pregunta, porque el Evangelio viene a romper con un concepto profundo. Nosotros tenemos el deseo de calificar, o sea, de ser aptos. Y Jesús está preguntando, ¿ok? ¿Querés salvarte? ¿Querés salvar tu alma? Buenísimo. ¿Con qué recursos? ¿Con qué recursos? ¿Qué estás haciendo para ganar tu alma? Por favor, pensá. ¿Qué estás haciendo para justificarte? ¿Qué estás haciendo para ser más aceptado por Dios? ¿Cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Estás orando todos los días? ¿Te levantás a las 4 de la mañana a orar sobre maíz de rodilla? ¿Estás leyendo la Biblia? En el seminario teníamos como referencia a los grandes predicadores del siglo pasado. Muchos de ellos se levantaban a las 3, 4 de la mañana a orar y oraban 6, 7 horas seguidas. Y la pregunta del profesor siempre era la misma. ¿Cuántas horas oraste? Yo, 5 minutos. Tenemos un deseo nosotros de autosalvarnos. Y perdón, pero es una filosofía muy destructiva, porque nos hace creer que en nosotros están los recursos que se necesitan para poder salvarnos, para poder justificarnos. ¿Me siguen? Es destructivo, porque vos te esforzás y te vas a esforzar por tratar de tener una vida en santidad. Claro, el Señor me pide que me niegue a mí mismo, que tome mi cruz, entonces si yo hago esto y hago aquello y me esfuerzo acá, entonces voy a lograr. ¿Qué recompensa podemos dar nosotros por nuestra alma? O sea, vamos a bajarlo a palabras sencillas. ¿Querés salvarte? Y querés salvarte con tus recursos. Buenísimo. ¿Cuáles son tus recursos? ¿Qué venís a ofrecer por tu salvación y tu justificación? ¿Qué tenés para dar? ¿Sos bueno? Hay gente más buena. ¿Sos un excelente cristiano? ¿Qué tenés para dar? Acabamos de ver que el Evangelio viene a destruir nuestro deseo de control. Todos tenemos el deseo de control. Viene a romper con nuestro discipulado cómodo, ese que no quiere llevar su cruz, que trata de evitarle ciertas responsabilidades. ¿Qué tenés para ofrecer por tu salvación? Sistemáticamente, con todo lo que fue sucediendo acá, espero que esta conclusión te ayude a entenderlo, por favor. Si no me escuchaste en todo el mensaje, no importa, ahora te pido 5 minutos y ya cerramos. 5 minutos. ¿Cuál es la intención de todo esto? El Señor Jesucristo vino a romper. El Evangelio rompe. Y tiene que romper, porque mientras no rompa, nosotros no entendemos. Mientras no nos haga entender que no tenemos el control de absolutamente nada y que es necesario el sufrimiento, no vamos a entender que necesitamos la cruz. Mientras no rompa este discipulado cómodo, relajado, no vamos a entender nuestra necesidad de llevar la cruz. Mientras no rompa esta intención, este deseo de calificar, de llegar a la nota,
no vamos a entender nuestra necesidad de la cruz. Te lo resumo así. Perdón, hablé mucho tiempo para decirte solamente esto. Necesitamos la cruz. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos ir de rodillas ante la cruz. Para entender que necesitamos dejar que Él tome el control de nuestra vida. Necesitamos ir de rodillas ante la cruz para entender que no existe un discipulado cómodo. Necesitamos ir de rodillas ante la cruz. Para entender que no hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga acepto ante el Padre. Solo la cruz. No quiero quedarnos con el sabor amargo a que hay mucho en nuestro corazón. No es esa la intención. La intención del Señor Jesucristo es la cruz. La cruz. La cruz. La cruz. No tenés el control de nada, nunca lo vas a tener, por más que quieras, necesitas la cruz. No tenés el control, necesitas la cruz. Y cuando ocurran situaciones difíciles, no quiero ser pesimista, no quiero ser pesimista, pero esta semana vas a pasar situaciones difíciles. ¿Sabes para qué? Para recordarte que no tenés el control y que necesitas la cruz. Esta semana, si lees la palabra de Dios, tu cristianismo cómodo, nuestro cristianismo cómodo se va a incomodar. ¿Para qué? Para entender que necesitamos la cruz. Esta semana, cuando intentes esforzarte para dar tu mejor y poder ganarte el favor de Dios y genere frustración y tensión, te vas a dar cuenta que necesitamos la cruz. Necesitamos la cruz. Necesitamos la cruz. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, porque eres muy bueno, porque en tu gracia, Señor, nos permites venir a este lugar, abrir tu palabra y compartir con libertad, Señor. Padre, eres tan bueno que al abrir tu palabra no intentas repararnos, no intentas maquillarnos. Tu evangelio nos rompe. Nos rompe con la cruz. Y nos hace entender cómo funcionan las cosas en el reino. Mientras más nos negamos a nosotros mismos, mientras más morimos a nosotros mismos, Cristo puede vivir en nosotros. Ayúdanos, Señor, a predicarnos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a mirar la cruz. Ayúdanos a mirar la cruz para recordar que no tenemos el control, para recordar que no existe comodidad en la vida cristiana, para recordar que no tengo que hacer nada para ser apto, solo la cruz nos hace aptos. Bendice nuestra vida, bendícenos esta semana y sobre todas las cosas, permítenos mirar la cruz. En Cristo Jesús oramos. Amén.